8:07, la Federación de Funcionarios de OCE denunció un estado crítico de la mayoría de las usinas potabilizadoras. Vamos a hablar en los próximos minutos con Gustavo Ricci, que es el presidente de FOSE. Gustavo, buen día. Miguel, buen día, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, pero con noticias como estas no tan bien. Y bueno, viste que la realidad uno a veces no la puede modificar rápidamente, pero bueno, es la realidad, no queda otra. Vamos a arrancar por el episodio puntual. Ustedes Dale. emitieron de agua turbia, ¿no? En Parque del Plata, en Atlántida, en Las Toscas, Salinas, Marindia, El Fortín, Sí. Villa Argentina, Balneario Español, la Estación Atlántida. Allí se hablaba de un exceso de soda cáustica en un proceso de potabilización. Se hablaba de un funcionario que no es funcionario, que es un guardia privado. ¿Qué pasó? Bueno, no, a ver, concretamente el episodio que sucedió ya hace una semana, claramente fue en la usina de Laguna del Cisne, la usina que potabiliza el agua para toda esa amplia zona que vos acabás de comentar, de narrar, y que bueno, producto de una falla mecánica en la dosificadora de la soda cáustica en el proceso de potabilización, que no fue obviamente tomada a tiempo por parte del encargado de la usina, por parte de los operadores que estaban trabajando en ese momento, determinó que la gente padeciera lo que sucedió, ¿no? Agua en muy mal estado y que lamentablemente tuvo consecuencias, como es de público conocimiento, en algún sector de la población, ¿no? En un hecho que nosotros, como lo dice el comunicado, lo reconocemos en un primer momento porque estuvimos conversando con los trabajadores que están en esa zona de OCE, y reconocemos absolutamente que fue una falla humana producto de ese error mecánico en la dosificadora de la soda cáustica, porque acá hay que aclarar, porque cuando se transmite lo sucedido, quizás mucha gente piensa que es un trabajador o una trabajadora que va con la bolsa de soda cáustica y le pone al agua para potabilizarlo. No, eso es una máquina que dosifica el elemento de la soda, y bueno, tuvo una falla y no se tomó conocimiento del mismo, y es por eso sucedió lo que sucedió, lamentablemente, ¿no? Sí, y eso del guardia ese de seguridad, ¿qué era eso? Perdón, Jorge. No, lo del guardia de seguridad es cuando nosotros ejemplificamos el estado de crítico de muchas usinas del país, potabilizadoras, desde todo punto de vista, desde el punto de vista edilicio y desde el punto de vista de la integración de sus recursos humanos. Y como, por ejemplo, ponemos la usina de Costa Azul, que es una usina de recalque de agua. ¿Qué significa? Que rebombea el agua que viene de Laguna del Cisne para poder cubrir los balnearios que están más al este del departamento de Canelones, ¿sí? Y en esa usina, que lo que hace es el rebombeo del agua, en turnos la cubre y cumple esa función el guardia de seguridad. En algo que para nosotros es absolutamente rechazable, ¿no? Porque tanto la potabilización del agua como los recalques, como las usinas de rebombeo, y necesitan tener un grado de experiencia de los trabajadores o de las trabajadoras que están ahí. No es un trabajo común y corriente. No es un trabajo que uno lo pueda considerar estrictamente rutinario. Y más en los últimos tiempos, donde seguramente ustedes recordarán cuando nosotros estábamos en el medio de la campaña de la ley de riego y decíamos que el agua bruta, como conocemos nosotros el agua antes de potabilizarlo, viene cada vez más bruta, ¿no? Viene cada vez más complicada. Entonces, el trabajo en esas áreas tiene que ser un trabajo donde las personas estén absolutamente capacitadas y tengan un expertise, tengan un grado de conocimiento adecuado para no tener las consecuencias negativas que puede tener en un elemento vital para la salud de la gente. Gustavo, Jorge Gatti te habla. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, no entiendo por qué estamos en un estado crítico. Yo no sé si es que la gente no está pagando el agua, hay mucho colgado, el agua viene peor, pero el agua no, los primeros 13 metros cúbicos no son caros, pero después empieza a subir porcentualmente el metro cúbico, que termina siendo un agua que uno puede llegar a pagar por 20 y pocos metros cúbicos 1.000 y pico de pesos. O sea, no es algo barato tampoco, porque el concepto del agua barata, sí, los primeros 12, 13 metros cúbicos te diría que son relativamente baratos, porque con 200, 300 pesos pagas el agua de una casa. Pero tampoco es que nos la regalan, no da para estar regando con agua potable, no da para balear el patio, aquello que
con los que tenemos 50 y pico de años, nadie se quejaba por el agua, regaban con agua de la canilla. No, y a eso hay que agregarle que el agua en algunos sectores del país todavía es más cara, ¿no? Por eso, en algunos lugares. Maldonado, balneario, no es algo que uno... Y comparto contigo de que no, el agua sale 2 pesos. ¿Eso claro, se fue aguas de la costa y sigue siendo más caro? Sí, claro. El agua en Maldonado es más cara que todo el país. Por eso, si el concepto es que la verdad que el agua no es tan barata, ¿no? Capaz que comparado con la luz es más barata, comparado con otras cosas es más barata, me pregunto, ¿qué pasó? ¿No hay plata? ¿Invirtió mal OCE? ¿Por qué hay menos gente? ¿Cuál es el problema de que lleguemos a un estado crítico cuando el agua no me la están regalando? Bueno, a ver, ustedes nos habrán escuchado más de una vez que nosotros tenemos diferencias importantes con la gestión del directorio de la administración, que no es de ahora, no es por este evento puntual, sino que viene ya desde hace muchísimo tiempo. Acá también hay que acentuar un grado de responsabilidad en la política que tiene el Poder Ejecutivo, con ese famoso instructivo de que cada 3 vacantes se llenen únicamente 2, pero es un instructivo que en la OCE se aplica a rajatabla, porque nosotros pensamos que hay lugares donde ese régimen de que cada 3 se pueden incorporar únicamente 2 vacantes y no se puede cumplir. Esto no es una tarea administrativa, la potabilización del agua y el trabajo en las usinas no es una tarea burocrática, yo reitero, no es una tarea simple. Me parece que el Poder Ejecutivo y el directorio de OCE y el directorio de la administración, ante estos eventos que están siendo más comunes de lo que la gente piensa, ¿no? Porque, a ver, todos recordarán que en el año 2013, 2014 hubo un evento quizás no tan importante, pero hubo un evento de agua turbia en Montevideo. En el 2015 hubo un evento también con estas características en el departamento de Maldonado, que determinó la intervención hasta del propio presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Entonces, nosotros hace un año en una campaña de medios decíamos que los recortes del Poder Ejecutivo podían afectar la calidad del agua potable. Se enojó mucha gente con nosotros, se enojaron en la OCE con nosotros, pero bueno, lo que pasó el fin de semana en la Laguna del Cisne es producto de esos recortes. A ver, nosotros no decimos de que falta gente en todas las áreas de la administración, pero que seguramente en las áreas críticas de potabilización del agua potable y se están viviendo momentos complicados, ¿no? Hay personal tercerizado trabajando en muchas usinas del país. ¿Y qué significa que haya personal tercerizado? Nosotros no es que estemos en contra del personal tercerizado, pero por la característica, por el régimen jurídico, por su contratación, es un personal que tiene una amplia rotación. Todos los años se cambia, ¿sí? Entonces, todo el conocimiento que uno tiene que tener en un área trascendental, fundamental, como la potabilización del agua, se pierde de forma permanente. Por eso nosotros decimos, ahí tiene que haber personal genuino, ahí tiene que haber personal permanente de OCE. Y lamentablemente, ni el directorio ni el Poder Ejecutivo lo están entendiendo. Con respecto al agua bruta que mencionabas, porque esto es el otro tema, la contrapartida, el agua con la que empiezan a trabajar en OCE. Esto fue una alerta hace ya por lo menos, no sé, 6, 7 años se habló ya del Santa Lucía, de que había que hacer restricciones, de que el glifosato, que ¿ha cambiado algo? ¿Mejoró en algo? ¿Están trabajando en algo? ¿O fue bla bla y cada vez el agua está peor? Bueno, a ver, ustedes deben de recordar que quizás una de las primeras medidas que tomó la actual administración del doctor Vázquez, a impulso también de alguna situación de denuncia que el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, hablaba sobre la cuenca del río Santa Lucía, se tomaron algunas acciones en la cuenca del Santa Lucía, que por los datos que tenemos nosotros, lo único que permitió es no aumentar la situación crítica, pero el río sigue estando tan complicado como hace un montón de años. Ustedes habrán escuchado también al alcalde de esa ciudad, a las Fuerzas Vivas de Santa Lucía, hablando del famoso tema de los lodos, de los barros, de la planta de aguas corrientes. Es una situación crítica la del río Santa Lucía. Las principales cuencas del país están teniendo un nivel de deterioro importante. Ni te digo la cuenca del río Negro, la cuenca del río San Salvador.
estos eventos de cianobacterias muy comunes ahora que la gente lo toma como, che, hace calor y no me puedo bañar, es producto claramente de la excesiva cantidad de nutrientes que tienen los ríos, y eso se debe pura y exclusivamente a los agrotóxicos, a los químicos que se utilizan en la producción de la tierra, que por las intensas lluvias drenan a los ríos, y cada vez en más cantidad. Y los controles del Estado, lo decíamos también en la campaña de la ley de riego, ¿no? Y son prácticamente inexistentes. El otro día, creo que fue el sábado, en El Observador, seguramente lo viste, hay un técnico que trabajó en Naciones Unidas que, lo estaba buscando el artículo ahora y no lo encuentro, decía algo así como que OCE sabe cosas que no dice. No sé si viste eso. No lo pude ver, no sé a qué se refiere. A ver, la calidad del agua bruta es una situación que todo el mundo ya conoce y no necesitamos que OCE la diga. Nosotros lo que manifestamos también en el comunicado es que OCE, el directorio de la administración, las sucesivas administraciones, no están cumpliendo con la ley 11.907, la ley que creó la OCE, la Carta Orgánica. OCE tiene que vigilar la situación de las cuencas, la situación de las fuentes de agua que toma directa o indirectamente para potabilizar. Y eso no sucede, eso no pasa. Y si encima le agregás el estado crítico, como denunciábamos, de muchas de las usinas del país y la falta de personal en áreas trascendentes como es la potabilización del agua, estamos teniendo un combo que lo que nosotros queremos alertar a la población es que esto no es un evento aislado, como intentó decir la vicepresidenta del organismo en sus declaraciones 48 horas después de lo sucedido, ¿no? Este mismo técnico decía que si se gastan, por ejemplo, que el carbón activado puede ser una solución paliativa, pero que se terminan gastando de repente 30 millones de dólares en determinado lapso, que sería mejor gastar menos y lograr la expropiación de algunas riberas de ríos y arroyos donde se extrae el agua, no sé si en un retiro de 50 metros, 100 metros, 200 metros. Totalmente de acuerdo. Y que eso serían algunos cuantos millones de dólares, pero que sería un paliativo totalmente diferente. Es decir, ¿dónde se hace la toma? Acá, bueno, aguas arriba, 2 kilómetros aguas arriba y 300 metros hacia los costados, no hay ningún tipo de plantación. Y hay totalmente de acuerdo. Pero un ejemplo, la Laguna del Cisne, la que le da agua a esa amplia zona que tuvo ese evento, lamentablemente, el fin de semana anterior, tuvo una movilización de los vecinos del lugar, de los habitantes permanentes. ¿Por qué? Porque pasaban los mosquitos, los aviones con los fertilizantes, ¿sí? Regando prácticamente todos los campos que están al lado de la Laguna del Cisne, donde se potabiliza el agua. Bueno, se prohibió ese tipo de fertilizantes de aéreos, ¿sí? Pero si vos vas a la Laguna del Cisne, hay plantaciones de soja a 100 metros. Y bueno, y no hay posibilidad alguna. Alguien pregunta desde Maldonado, pregúntenle por los trabajadores de la planta de saneamiento de Maldonado a los que no se les reconoce que las tareas que desarrollan son insalubres. Bueno, todo eso está pasando hoy en la administración. Todo eso. En Maldonado tenemos la situación de que está la unidad de gestión desconcentrada que todavía no es absorbida por OCE, entonces se da la particularidad que en casi todas las usinas, en casi todas las plantas de tratamiento de agua, los trabajadores trabajan 6 horas por considerarse insalubre, y en Maldonado todavía tenemos alguna situación para solucionar. Pero bueno, nosotros queríamos salir para marcar claramente que esto de continuar este tipo de políticas y este tipo de eventos, y los vamos a tener más seguido de lo que deseamos. Sin duda, nadie quiere, nadie desea, valga la redundancia del término, que estas situaciones pasen. Hay trabajadores en las plantas que cumplen funciones 16 horas de corrido, en turnos
¿Por qué? Porque falta gente. Entonces, vos imaginate potabilizando agua a un trabajador, bueno, o en cualquier tarea, en cualquier tarea que cumpla cualquier trabajador o trabajadora 16 horas de corrido, hay algún momento que vos te perdés, no sos el mismo que cuando comienza la jornada. Bueno, imagínate en usina donde tienen que potabilizar el agua para asegurar un elemento vital para la población. Bueno, esto pasa hoy en OCE. ¿Sí? La usina de Santa Lucía, por ejemplo, la usina de potabilización del agua de Santa Lucía está en una zona inundable, ahora que está lloviendo y que hay alerta naranja, ¿no?, por esta zona, ¿sí? Cada vez que hay inundaciones y la usina de Santa Lucía y deja de funcionar. Tiene la suerte que tiene la planta de aguas corrientes cerca y la planta de aguas corrientes la abastece de agua cuando se dan estas situaciones a la población de Santa Lucía, pero hay meses enteros donde esa usina no está funcionando con todo lo que eso significa. Entonces, esa es la película dentro de la OCE, no la foto que quiso salir a decir la vicepresidenta, que quiso salir a decir las autoridades cuando lo primero que hizo es mostrar un chivo expiatorio, como se dice habitualmente, y decir, no, al encargado de la usina lo separamos 90 días, lo separamos del cargo, están suspendidos 90 días con retención de sueldo, etcétera, etcétera, cuando muchas de las situaciones que se están viviendo o que se pueden llegar a vivir es producto de la muy mala gestión que está llevando adelante el directorio de OCE. Otra pregunta que te quería hacer, quizás la última, Gustavo, es ¿qué pasa con aquella proporción o desproporción en cuanto al agua bombeada y el agua que se cobra? Es decir, sigue igual, cada vez peor. ¿Cómo está ahora? Producto también de la mala gestión. Los últimos números que tenemos, estamos en el 47,5%, casi 48% del agua que OCE puede cobrar comparado con la que factura. Es decir, sí, de cada 100 litros pierde 52. Ahora, ¿cómo no cambia eso? No entiendo. Bueno, a ver, nosotros el agua, ustedes tienen un costo, además es agua potable que se pierde, pues ya pasó por todo el proceso de... Sí, claro. O sea, no es que es agua que la estoy sacando del Santa Lucía y a mitad de camino antes de llegar a la planta la pierdo, y digo, bueno, la perdí, volverá al sistema... Pero no, esto ya la pasé por la potabilizadora, la puse en los caños y la bombié, y pierdo 52 litros de cada 100. Sí, totalmente. A ver, nosotros admitimos... La zona geográfica que está en peores condiciones con ese indicador es la zona metropolitana, por no decir Montevideo. ¿Sí? Nosotros reconocemos que Montevideo tiene zonas donde el estado de sus cañerías, producto de la antigüedad de las mismas, que en algunos casos es casi centenaria, ¿sí? Permite tener filtraciones y permite tener esas pérdidas que inciden directamente en ese índice tan complicado de agua elevada y agua facturada. Pero bueno, tenemos problemas de reposición de tuberías, hay que invertir para eso, hay problemas en la medición del consumo. Bueno, pero esto si fuera una empresa en serio, digo, privada que tiene que facturar, es como que alguien que tiene un kiosco recibe 100 panes para vender, una panadería tiene 100 panes para vender, 52 los tira a la basura y tiene que vivir con 48, no le van a dar nunca los números. No, estamos de acuerdo. Bueno, a ver, hay mucha gente que está, como se dice habitualmente, colgada del servicio. En los últimos operativos del Ministerio del Interior, ustedes recordarán de que claro, hay personal de OCE como también personal de UTE intentando regularizar ese tipo de situaciones. Es un tema complejo que no únicamente le compete a esta administración, porque es un índice que ya es histórico. Lo que le compete a esta administración es que no ha conseguido iniciar el proceso de recuperar ese índice, sino que cada vez está en peores condiciones. Pero bueno, hay que ponerle un poco de pienso y tener un respaldo financiero atrás para realizar algún tipo de obra, como por ejemplo también en algún momento, y ya que este año 2019 es un año electoral, estaría bueno que los partidos políticos dijeran cuándo van a comenzar a modificar la cobertura de saneamiento en el interior del país, que apenas alcanza al 40-45% de la población urbana. ¿Qué estoy diciendo?
que prácticamente más de la mitad de la población del interior del país no tiene cobertura de saneamiento, con todo lo que eso significa, porque OCE también es un contaminante de los ríos, no le estoy echando únicamente la culpa a la producción. Claro. OCE es un contaminante de los ríos al no poder tratar las aguas residuales. Bien. ¿Sí? Entonces, eso necesita también una inversión y bueno, este es un año electoral y ojalá que los partidos políticos también puedan realizar alguna propuesta al respecto. Hay alguien que se queja, pero esto es para el directorio, pero vale la pena mencionarlo, es el 009, su celular termina en ese número, debe tener un pequeño kiosco, un pequeño comercio que le cobran un cargo fijo de agua comercial 850 pesos, un metro cúbico 450 pesos, dice que gasta menos que una casa de familia, pero seguro, le cobran agua comercial a un bazarcito de repente, a un kiosquito, ¿no? Sí, sí, está dentro del decreto tarifario. Todo lo que sea comercio, independientemente de sus características, porque después hay niveles de facturación de agua comercial, pero todo lo que sea comercio o pequeño negocio o se pasa y lo transforma en tarifa comercial, que obviamente es mucho más cara que la tarifa domiciliaria, ¿no? El 165 dice: acá en el cerro hicieron un depósito gigante de OCE en la cima y jamás lo pusieron a funcionar. Luis dice: un fuerte abrazo a ambos, gracias por darnos la oportunidad de expresarnos, nos tenemos que bañar con un chorrito y así fue toda la vida, dice. Sí, está claro. Bien. Está claro. Gustavo Ricci, te agradecemos por hoy, buen año, pues es la primera vez que hablamos este año. Es verdad. Nos reencontramos en cualquier momento. Les mando un abrazo a los dos y gracias por la oportunidad. Que pasen bien. Ricci es presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Se viene... Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.